En este módulo vamos a hablar de hábitos del cuerpo, que se vienen en dos: hábitos de alimentación y hábitos de ejercicio físico. Arrancando por la alimentación, les quiero compartir que en mi historia yo fui una persona que crecí en un hogar donde procurábamos cocinar. La mayor parte del tiempo se cocinaba muy natural eh, y muy tranquilo. No, no nos comíamos mucha comida chatarra, ni gaseosas, ni ultraprocesados. Absolutamente muy natural, basado en que era la manera en que mis padres se alimentaban. Cuando ya fui creciendo, que iba teniendo salidas en el ambiente universitario, cuando empecé a trabajar, donde ya tenía acceso a comida de afuera, no preparada en casa, había un, una confrontación. Porque ¿qué es lo más práctico? Comer afuera. Tú no pensar en cocinar, tú te ahorras tiempo. Sin embargo, recuerdo que cuando yo me independicé, lo que más me costó primero fue aprender a cocinar, fue aprender a comprar correctamente los alimentos, porque en mi mente todavía no entendía la importancia de el cuidado. Entonces, los primeros compras en el supermercado fueron mucho de comer dulce, comer cosas que había anhelado tener o consumir, y me limitaba. Entonces, eso fue un aprendizaje donde al final mi cuerpo empezó a decir, tú debes de darme la comida que estabas dándome antes, cuando estabas en casa de tus padres. Ya luego aprendí, y cuando vivía con mi pareja, mi anterior pareja, empezamos a aprender a cocinar juntos. Entonces eso se convirtió en algo divertido, pero obviamente llega una etapa donde se vuelve la aburrición, porque ya a ti te va la creatividad. Y bueno, ¿y qué más hago? ¿O qué más invento? ¿Cómo cambio la preparación basada en los mismos alimentos? Recuerdo que alrededor de mis 22 años, 22, 23, retomé el gimnasio, que ahorita les voy a ampliar sobre ello. Entonces debía ir a la mano de una buena alimentación, un plan de alimentación seguido por un nutricionista, porque en ese momento yo sentía que estaba con poco peso. Entonces hice las verificaciones médicas, los chequeos, y me dijeron, debes de hacer este tipo de alimentación, este plan de alimentación. Y allí empezamos y nos fuimos al extremo, o sea, nos fuimos a lo que llaman el mundo fitness, a renunciar totalmente al dulce, a la chatarra, y obviamente eso empezó a los extremos, porque entonces ya nos sentíamos mal al querer consumir algo diferente al plan de alimentación. Hasta que lo abandonamos, y digamos por experiencia, entonces cuando uno se rige un plan de alimentación, en ese momento era como una imposición. No nacía del deseo de cuidar mi cuerpo, sino por el contrario, como porque toca, porque veía, porque era la referencia, porque quiero lograr los objetivos físicos. Y ahí me desconecté totalmente de la alimentación y pasé por otra fase donde comí demasiado comida afuera, chatarra. Doy gracias a la vida de que pues tengo una contextura que no me impactó. Sin embargo, ¿cuáles eran los efectos? Sí me sentía más pesado, como más cansado, pero yo no hacía caso de ello. Pasaron los años y nuevamente volví a tratar de establecer una alimentación saludable, y llegaba el punto en que me cansaba de comer lo mismo. Entonces allí llegó nuevamente el gimnasio, y no, me sentía como en una totalmente contradicción. Y hasta que ya a mis 28 años, ¿yo qué hice? Cuando entré en una primera mentoría, allí nos enseñaron tú tienes la elección: o sigues alimentando tus hábitos, o estableces tus hábitos que te van a llevar hacia una nueva versión.
Y allí fue donde tomé conciencia y empecé a mirar todas estas historias que les estoy contando, donde no es por satanizar, no es por simplemente la comida cuando es ultraprocesada, cuando es chatarra, lo que hace es que tiene efecto en tu cuerpo. La comida tiene una carga energética, tiene que si no está alineado con lo natural, tu cuerpo se va a tomar más tiempo en procesarla, más energía para procesar esa carga. Entonces, allí fue donde me di cuenta que, claro, por eso sentía más sueño, más cansancio. Obviamente no lo sabía. Y empecé a establecerme ya rutas, pasitos a pasitos, de preparar en casa, de ir a hacer mis compras, comprar lo más natural posible, no hacia el extremo que se había pasado de renunciar totalmente al dulce, sino ser consciente que cada vez que comía algo chatarra o quería seguir alimentando mi cuerpo con los alimentos que no eran coherentes con lo que quería yo construir, que era una identidad auténtica, o quería empezar a cambiar esa historia y a darle el combustible a mi cuerpo. Entonces allí fue donde conscientemente empecé ahí sí a hacer mis compras con conciencia, a renunciar. Entonces ahí venía ya la renuncia al azúcar por completo, venía a hacer seguimiento con médicos más constantes y llegó un momento en el que, bueno, eso está funcionando muy bien, las personas me preguntaban que qué hacía, que cuál era mi secreto o cómo yo manejaba mi alimentación. Y llegó un punto en el que me cansé nuevamente porque ya la comida ya no sabía variarla. Y entonces ahí fue donde ya me fui a internet y busqué recetas. Y ahorita estoy en esa fase de explorar, basado en los mismos alimentos, en los mismos ingredientes, consumir con una preparación un poco más creativa y que me ha dado un cambio. Entonces, en esta parte, ¿cuál es el llamado? El llamado es a que revisen primero cómo son sus hábitos de alimentación. Consumen ultraprocesados, consumen harinas, consumen azúcar y busquen serse sinceros con ustedes mismos, porque la sinceridad es lo más importante. A partir de la sinceridad es que ustedes van a establecer cambios y moverse hacia hacer pequeños cambios. Ve, yo en mi desayuno no lo tomo en serio, o mi almuerzo lo hago a la carrera, no me tomo el tiempo de estar en presencia para hacer la alimentación. Suelo cocinar o suelo comer por fuera lo primero que encuentre. O sea, hacer un escaneo de cuál es su situación actual. Y segundo, empezar a incorporar buenos hábitos como las verduras, las legumbres, consumir en casa lo que más sea posible. La hidratación es súper importante con agua. Revisar el consumo de cafeína, que esa es otra parte de mi historia, que yo cuando empecé a consumir la cafeína, realmente la cafeína pasó a ser como ese combustible que me daba la energía que emocionalmente estaba perdiendo por todo lo que en mi historia les cuento de mis 20 años, de mis 20 a mis 28 años. Entonces mi cuerpo estaba sobresaturado de cafeína. Cuando la dejé, realmente dejé la cafeína a principios de este año conscientemente, y con el ejercicio eso hizo un cambio donde ya no necesitaba y estaba liberando mi cuerpo de estar tan lleno de cafeína. Ahora, moviéndonos hacia el ejercicio. Mi historia respecto al ejercicio del cuerpo arranca muy niño, con clases de natación, aprender a nadar, básico. Ahí aprendo y me desconecto, donde años, estamos hablando de alrededor de los 8 o 9 años, ahí me desconecto, y alrededor de los 12 años vuelvo a entrar a clases de natación por gusto. En ese retomar la natación, hago alrededor de un año, año y medio,
y termino como el programa de formación, ya estaba muy grande para decidir si entraba a competencia o no, a club de natación, de nado sincronizado. Entonces yo deseaba, pero ya no era posible. Entonces lo dejé a un lado. Y alrededor de los 15 años, 15, 16 años, comenzó como que, ve, ¿por qué no intento el gimnasio? Entonces ahí me inscribí en unas vacaciones en un gimnasio y estuve asistiendo alrededor de los 2, 3 meses. Obviamente estaba con asesoría de un entrenador que me lo proporcionaba el lugar. Sin embargo, no lo hacía conscientemente. No lo hacía por cuidar mi cuerpo, sino por la adrenalina, por la dopamina que me daba el ir a hacer el ejercicio. Y ahí me desconecté. De ese momento, de esa experiencia, me desconecté. Y luego llegó un momento en mi historia donde me aislé de todo. Pasado ya alrededor de otros 2 años, ya estaba en los estudios universitarios, alrededor de los 19, 20 años. Y entró en un proceso de psicología. Lo primero que me ayudaron fue, bueno, vamos a retomar de lo que a ti te gusta como ejercicio y qué está en tus capacidades actualmente. Porque era estudiante de universidad, entonces tenía un presupuesto y hice un escaneo y dije, la piscina, puedo ir a nadar, y establecí una lista de motivaciones, de elementos que me motivan en ese presente para hacer esa actividad, para cuidar mi cuerpo, para romper esa resistencia. Y eso me ayudó mucho porque empecé a establecer en mi calendario espacios. Entonces yo me iba a las 5 de la mañana para llegar a las 6 a la universidad que abría en la piscina y nadar 1 hora para empezar mis clases a las 8. Entonces era básicamente cuando no lo podía hacer a primera hora porque no alcanzaba, lo que hacía era, lo hacía en la noche, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, llevaba todos mis elementos y nadaba. Ese fue alrededor de un semestre, casi 2 semestres, donde estuve muy juicioso, muy enfocado en retomar esa actividad. Y más que la actividad era mover mi cuerpo, reconectar con mi cuerpo, encontrar gusto por el agua y empezar a, como les decía, a romper esa resistencia. Entraron otras actividades, otros temas de estudio básicamente y me desconecté. Pero hay un elemento al momento de iniciar la universidad que me dijeron, debes de tomar una clase que va a ser la transición entre tu estudio de colegio a universidad, para que hagas una adaptación al ambiente universitario. Y entre la lista no tenía ni idea, elegí yoga. Entonces, en ese semestre, eso fue antes de retomar la natación, pero va a tomar relevancia por algo muy especial. En ese semestre yo asistía y era los sábados. No conocía absolutamente a nadie. En ese momento a mí me costaba encontrar relaciones con las personas, establecer conversaciones. Entonces iba a mi clase, escuchaba, pero me sentía incómodo porque era un ambiente donde yo mismo me sentía como que no hacía parte. Pero asistía. Iba los sábados, iba con cierto temor, de burla, de pena. Y estuve, pero no más volví a practicar yoga. Entonces, retomando la piscina, porque ahorita el yoga va a ser un elemento muy importante, lo practiqué durante ese semestre y ya el resto de mis estudios universitarios me desconecté por completo. Ya cuando estaba finalizando, pues prácticamente ya en el último semestre fue que yo me moví de ciudad y allí había una piscina. Entonces, qué manera de canalizar la energía o ese deseo y vamos a nadar. Entonces, volví a nadar otra etapa, pero era muy interrumpido. Todo era muy interrumpido porque no había foco, porque lo hacía desde impulsos, desde la dopamina. Cuando ya pasaba a ser repetitivo y me cansaba, pues lo abandonaba. Entonces comencé a trabajar y al comenzar a trabajar empecé la relación de pareja y
al cabo de un año, año y medio, vamos a darle otra oportunidad al gimnasio. Ya estamos hablando de 2019, antes de COVID, donde ese año estuve muy enfocado en ir cada semana alrededor de 3, 4 veces a la semana al gimnasio, pero lo hacía porque estaba con mi pareja, porque ahí me gustaban las clases, me gustaban ya los profesores, pero aún así como que no me apropiaba del tema, sino que iba, hacía lo que me ponían y ya. Llegó COVID, eso fue una etapa donde a mí me dio mucho miedo, donde yo estuve pues muy guardado en casa, eh, y no me sentía cómodo haciendo ejercicio en casa. Entonces me desconecté completamente del ejercicio y empezaba a sentir nuevamente el deseo de yoga, de meditar, de yoga. Pero viene un elemento importante y se los compartí en mi historia en el canal, y es el contexto hace que tú tomes decisiones que vayan en contra de ti, porque te renuncias a ti mismo, renuncias a tu deseo. Entonces ahí fue donde yo decidí no explorar más el yoga, sino que apagué ese deseo. Y bueno, entonces pasó COVID y yo realmente me mudé de ciudad, regresé a mi ciudad principal y allí volví a intentar el gimnasio. El ritmo no fue posible, no le di la prioridad, me sacaba excusas, yo mismo no me cumplía, prefería hacer otras cosas que ir al gimnasio. Y bueno, ahí fue muy corto. Entonces, en mis 27 años, realmente han sido episodios muy, muy desconectados entre cada uno. Y ya llegó a los 28, cuando ya estaba acá donde vivo actualmente. Mi expareja comenzó ahí sí enfocada acá a hacer ejercicio. Yo venía con todas las emociones, venía cargadísimo, entonces la motivación era cero, donde yo solo quería dormir o quería estar aislado. Entonces no, no me tomaba en serio el ejercicio, entonces no entré como en esa misma sintonía con ella. Y ya fue a los 28 cuando tomé mi vida por mis propias manos, que después de haber puesto los hábitos de alimentación, puse los hábitos del ejercicio. Entonces, ¿cómo llegó el ejercicio? Llegó primero, en esa nueva etapa, llegó con el running. Yo no tenía ni idea, nunca había aspirado a aprender a trotar. Y en el contexto, que es súper importante, estaba con una persona que me impulsó, me dio esa confianza y vamos a hacerlo. Entonces me inscribí a correr la primera media maratón. Yo nunca había corrido ni 1 kilómetro, ahora a correr 23 kilómetros en los próximos 4 meses, que era la competencia. Empecé a entrenar muy dedicado. Cada semana asistía al grupo y hacía la competencia también, hacía el entrenamiento 2 veces a la semana, entonces en total eran 3, y esos 4 meses fue de mucha constancia. Madrugaba a hacer mis entrenamientos, los sábados también madrugaba y completé esa primera media maratón y yo dije, wow, esto es una confirmación de lo que está en mi mente, lo puedo lograr. Y el siguiente año empecé a continuar con el trote, me inscribí en la siguiente y fue así, trotando. Cuando ya había pasado un año donde yo estaba trotando, llega un punto importante y es, Steven, tú debes de combinar con el fortalecimiento, con gimnasio. Entonces ahí fue donde entró nuevamente la etapa del gimnasio consciente, donde ya llevo un año donde estoy constante, muy enfocado en mi cuerpo, más que en resultados, en disfrutarme el proceso. Entonces actualmente estoy con running, con gimnasio y haciendo esa mezcla de los dos. Cuando hacía el running al principio, el primer año, llegó nuevamente el yoga. Y
tenía más sentido porque ya era una aspiración y la escuché. Entonces, si vemos, desde mis 28 años, yo empecé a escuchar más y a no llevar al olvido esas aspiraciones. Y todo un año me la jugué con el yoga. Y en ese yoga me volví a conectar conmigo, empecé a recordar y a disfrutarme, a vivirme, de verdad que me la gozaba. Entonces, así empecé a establecer rutinas. Lo más importante es que tú establezcas espacios de cuidado de tu cuerpo en tu calendario. Semanalmente, siéntate y di, me voy a cumplir acá, acá, acá. Y si no te cumples, te estás a ti mismo engañando. Eso es importantísimo. Todo lo que tú quieras hacer, cúmplete. Cúmplete primero a ti y luego a los demás, porque esa es una base para la prosperidad. Entonces, así es. En este momento estoy con running, con gimnasio. El yoga ya lo pausé por temas de tiempo, de enfoque en construir otros elementos, pero llegará el momento en que vuelva a retomarlo, pero ya desde una conciencia del cuidado. Y para resumir, ¿qué ha pasado con la alimentación y el cuidado del cuerpo juntos? Me han dado calidad de vida, me han dado energía, me han recobrado esa energía en el cuerpo y sueños o descanso más profundamente, más plácidamente. Los niveles de ansiedad han bajado drásticamente y la clave ha sido un paso a la vez, un paso cada día, cumplir y no querer devorarme todo, sino empezar con un ritmo lento y escuchando tu cuerpo. También cuando tu cuerpo dice hoy no, sé sabio y acéptalo, ¿ok?